Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, ahora en el periodo de transición entre ciclos. Recién el domingo pasado concluimos con nuestro ciclo y estaremos arrancando con el quinto ciclo la próxima semana. Es un hermoso, realmente hermoso y grande privilegio de parte de Dios que usted también nos permita sintonía por medio de estos medios digitales y que podamos abrir la palabra de Dios. Para nosotros hoy es un día que aprovechamos para ministrar la cena del Señor en la iglesia. Y al estar precisamente esta semana trabajando con las sesiones de Gálatas que hemos estado trabajando, hubo un versículo que cautiva, que realmente nos llena de emoción como hijos de Dios. Porque en Gálatas leíamos en esta semana que Pablo le dice a Pedro que ellos habían nacido como judíos y que ellos sabían que el hombre no es justificado por ninguna obra de la ley y que nosotros, es decir, aquellos que lo hemos recibido, somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese verso hago inflexión porque verdaderamente, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, la dirección de nuestra fe, la dirección de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, del ser nosotros, la iglesia del Señor Jesús, nos debe llevar al convencimiento de la manifestación de la obediencia y el amor que debemos a nuestro Dios Todopoderoso. Por supuesto también a Jesucristo, su Hijo, al Espíritu Santo, ese ser maravilloso, la tercera persona de la Trinidad, que nos permite a nosotros vivir en santidad y nos contribuye para guiarnos a toda verdad. En esa idea fundamental, estaba recordando lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Este libro de Mateo va a procurar dejar establecido para nosotros lo que realmente interesa en la obediencia, lo que es céntrico, medular en la obediencia que cada uno de nosotros debemos tener como verdaderos seguidores, como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 22, verso 34 al 40, encontraremos directamente esto. El gran mandamiento lo titulan los traductores, sabemos que eso no es inspirado por Dios, pero realmente nos hablará el Señor Jesucristo de la esencialidad de la obediencia a dos mandamientos que, según sus propias palabras, son la síntesis de todo lo que pudiera haber dicho la ley y todo lo que pudieran haber dicho los profetas. Entonces, si ponemos atención, libro del Evangelio según Mateo, capítulo 22, versos 34 en adelante, allí cifraremos el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, en este momento preparatorio para la cena del Señor que ministramos hoy en la congregación. Y arrancando entonces del verso 34, leemos: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esto es muy importante. Tomaron partido, se sintieron con fuerza, porque los saduceos habían llegado con Jesucristo tratando de tentarlo. La tentación consistía en tratar de hacerle fallar. Los saduceos han preguntado al Señor Jesús respecto a que en la resurrección de quién sería mujer, aquella dama que había convivido con 7 hermanos y ninguno había podido engendrar hijos. Jesucristo, por supuesto, les terminó diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección de los muertos ninguno se dará en matrimonio, pues seréis como ángeles de Dios. Y entonces los fariseos, obviamente, al ver que ha hecho callar a los saduceos, ha hecho que estos personajes no tengan más que decirle a Jesús, entonces hacen partida con él, pero hacen partida también para que de alguna manera Jesús sea tentado. No pudieron los saduceos, es correcto lo que respondió Jesús, pero nosotros vamos a tratar de molestarlo, vamos a tratar de tentarlo también con preguntas, a ver si a nosotros sí nos puede preguntar.
Entonces se unen alrededor de Jesús con el propósito de brindar una tentación. Ahora, debemos recordar que los fariseos eran personas que trataban de guardar cierta santidad. De hecho, eran los apartados. Según ellos, era un grupo de personas que se apartaban, que vivían en santidad y que realmente procuraban tener un estatus de vida santo delante del Todopoderoso. Así que ellos, dice acá, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ahora, no es cualquier persona la que está llegando a hablar con el Señor Jesucristo. Era dentro de los fariseos uno que se había dedicado a darle interpretación a la ley. ¿Cuál es su significado? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debe de entenderse? Este personaje es una persona tenida como un maestro y como alguien que podía interpretar la escritura. Pero noten ustedes lo que se enfatiza. Le preguntó para tentarle. No le pregunta para saber, le pregunta para tentarle. Lastimosamente hay muchas personas que realizan preguntas capciosas, que hacen preguntas retóricas o que simplemente tratan de poner en vergüenza a su interlocutor haciendo preguntas de lo que ellos consideran saber la respuesta y así pueden hacer quedar en evidencia a las personas que ellos saben más que aquella persona. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este escenario. Jesucristo es abordado por los fariseos en primer lugar porque ahora quieren demostrar que ellos sí pueden hacer fallar a Jesucristo. Le van a hacer una pregunta como la habían hecho los saduceos, solo que en esta oportunidad utilizan a una de sus personas inteligentes, a una de esas personas que interpreta la ley. Y entonces por tentarle le preguntan diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A ver, en primer lugar, el término maestro implicaba seriedad. Decirle maestro implicaba un reconocimiento. Pero el que le está preguntando no lo está haciendo reconociendo a Jesús como maestro. Es más bien un sarcasmo lo que está realizando. Bueno, maestro, o sea, está poniendo en duda, está creyendo que la pregunta que le está realizando va a ser suficiente para demostrar que él, Jesucristo, no es maestro. Entonces trata de entrar por ese lado. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjese bien que no dice cuál es el más grande. Dice cuál es el gran mandamiento en la ley. ¿Cuál es? Por excelencia, el sumo mandamiento, el mandamiento más importante. Lo dijo para tentarle. Jesucristo va a responder y señala el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Esto en principio, aparte de que es verdad, debe hacer reflexionar a los mismos fariseos que están preguntando. El más grande mandamiento es amar a Dios. Nosotros lo decimos en la actualidad con un poquito de más simpleza. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si encontramos la esencia de cómo está escrito en el Antiguo Testamento y que es lo que responde Jesucristo, dice, amarás al Señor tu Dios. Está diciendo que debe haber amor al Señor, al soberano, al principal que es tu Dios. Y tu Dios acá no está señalado en el sentido del Dios que tú quieras, sino en el que es Señor, el verdadero, el grande Dios. Entonces la dirección es
totalmente de acuerdo a los que los fariseos estaban esperando, porque ellos sabían que adoraban al único y verdadero Dios. Y aunque ya hemos señalado en algunas otras oportunidades que los israelitas no eran realmente monoteístas, sino ellos eran personas que eran teístas y que por decisión habían elegido creer en un Dios principal y que todos los demás podían ser de alguna manera, porque cada vez que podían se desviaban e iban detrás de esos dioses. Si no los hubieran considerado Dios, no se irían en pos de ellos y no abandonarían al Dios verdadero. Pero acá Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios, y le dice, con todo tu corazón. Porque, queridos hermanos y hermanas, a Dios se le debe amar desde el interior, desde lo más profundo de nuestro ser. Debe existir una inherencia profunda en el amor que nosotros profesamos tener hacia Dios. Debe existir una verdad, pero no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Cuando uno habla del corazón, normalmente está pensando en el corazón de carne, y nosotros sabemos que el corazón dentro de la Escritura muchas veces está significando la esencia del ser mismo, nuestra alma. Ese centro de nuestra racionalidad, de nuestra emocionalidad, de nuestra volición, que nos da el ser personas. Desde la misma esencia, con todo nuestro corazón, con toda esa esencialidad, no debe existir una sola área de nuestra alma que no manifieste amor a Dios. David se estimulaba a él mismo diciendo y cantando, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amar de todo corazón implica que verdaderamente toda nuestra energía, toda nuestra potencialidad, todo nuestro ser esté en dirección a el Dios verdadero. Pero después dice acá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y parecería un énfasis hacia la esencia del ser humano. Para nosotros es muy fácil pensar en el corazón de carne, porque todos nosotros creemos que el corazón es la pieza esencial de nuestro ser. Y claro está, quien sin corazón vive. Y es el que bombea la sangre a todo el cuerpo para mantenerlo con vida. Pero realmente es un recalcar, debes amarlo de todo corazón, con toda tu alma, y vuelve a hacer una recalcación con toda tu mente. La mente, queridos hermanos, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de pensar, es parte de esa misma alma. Así que lo que encontramos realmente es una triple exposición, un triple énfasis a todos los que le están escuchando. El gran mandamiento es amar a Dios con todo, con absolutamente todo nuestro ser, sea el área que fuere, debe estar amando a Dios. Con suma frecuencia yo he escuchado a algunos pastores decir respecto de algunos miembros, es que se convirtieron ellos, pero no se convirtió su billetera. Y lo dicen de manera sarcástica, más bien para estimularlos a ofrendar o a diezmar. Pero la realidad es que el ser humano, la esencialidad humana, el corazón humano, el alma humana, la mente humana, es mucho más que situaciones materiales. De hecho, parecería que nosotros tendemos a ver la materialidad como algo muy importante. Y de alguna manera hemos señalado en otras oportunidades el neomaterialismo que existe dentro de la iglesia del Señor Jesús. Porque parecería que ahora realmente la acción de poseer es la que rige la espiritualidad.
Durante algunos tiempos, especialmente en los tiempos de oscurantismo, llamado así como el momento en los que la iglesia reprime en Europa a todas las personas y las subyuga y tiene el monopolio de la ciencia, de la política, de la matemática, de todo, tiene todo bajo su dirección, y la religión estuvieron allí haciendo que el ser humano estuviera enclaustrado y dominado por religiosidad. En esa época de oscurantismo, se les invitaba a tener un sentimiento real por la pobreza, y por ello hay cantidades de monjes ascéticos, personas que se convierten en ermitaños porque se van a las montañas a vivir allí en la pobreza, y todavía aún dentro del sacerdocio católico romano se hace un voto de pobreza. Y no me estoy refiriendo a que alguien trate de vivir así, pero tampoco debemos de vivir como ahora, tratando de medir la vida espiritual por lo que tiene, por lo que ingresa, por lo que Dios le da. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser, y no se puede servir a dos señores, lo dice la Escritura. No puede servirse a Dios y a las riquezas, porque o se ama a uno y se aborrece al otro, o se ama a este y se aborrecerá al otro. Decídete a quién amar con todas tus fuerzas. Así que la obediencia tiene que ver con una racionalidad nacida desde el corazón del hombre, desde la esencia del hombre, en decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús no se quedó allí. Jesús no solamente dijo el gran mandamiento es amarás a Jehová tu Dios o al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, sino añade, vean ustedes el verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿por qué le tiene que decir el Señor Jesús a los fariseos, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Cuando uno lee el libro del Evangelio según Mateo, verso 23, que está un poquito adelante, cuando el Señor Jesucristo trata de hipócritas, de sepulcros blanqueados, de prosélitos del infierno, a los fariseos y a los escribas, realmente desnuda la realidad de estos personajes. Porque muchos hacían oraciones y comían la casa de la viuda, del huérfano, y por pretexto hacían largas oraciones. Les gustaban los primeros lugares, en las plazas también ser saludados y ser reverenciados. Vivían en un estado de hipocresía, un estado que no manifestaba un verdadero amor al prójimo. Es más, también señala allí el Señor Jesucristo que imponían cargas en los hombros de los hombres, pero ellos no movían un dedo para moverlo. Y cuando vamos a ministrar la cena del Señor, necesitamos pensar si verdaderamente estamos obedeciendo y amando a Dios a ese grado con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y si nosotros estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. La regla de oro, que se ha traducido de muchas formas, como quieran que te traten así trata tú, realmente se hace vívida acá. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, porque dice el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos, personas apartadas que trataban de vivir la ley, y el que le había hecho la pregunta era un intérprete de la ley, y es allí donde Jesucristo le alecciona a aquel intérprete de la ley diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Usted no puede decir que ama al hombre y no ama a Dios.
pero tampoco puede decir amar a Dios sin amar al prójimo. Ustedes necesitan saber que necesitan amar a su prójimo. Y yo entiendo entre líneas que Jesucristo les está diciendo no sean hipócritas, porque vienen a tentarme por falta de amor, pero también quieren hacer competencia con los saduceos por falta de amor. La falta de amor los está llevando a competir, la falta de amor los está llevando a tentar, la falta de amor le hace realizar acciones impropias. Así que Jesús ya les está señalando su error. Falta que los fariseos hayan entendido lo que Jesús les dijo. El diálogo entre Jesús y los fariseos seguirá. Pero es muy importante que usted y yo meditemos respecto a estos mandamientos. Que usted y yo hagamos algo. Porque, querido amigo, querida amiga, ¿cuánto ama a Dios? ¿Cuánto está viviendo su vida verdaderamente apegada a los mandamientos de Dios? ¿Cuánto ama a Dios? ¿Cuánto su mente, su corazón, cuánto su alma está apegada al verdadero Dios y a obedecerle? Y nosotros que decimos amar a Dios, la pregunta es, ¿qué tanto realmente estamos amando a nuestro prójimo? ¿Qué tanto hemos estado dispuestos a extender nuestras manos al menesteroso, a ayudar a los necesitados, velar por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros? ¿Qué tanto estamos cuidando por nuestro prójimo más cercano, que es nuestro familiar, el que habita con nosotros? Con los hermanos en la congregación o con nuestros vecinos, que tanto nosotros demostramos cotidianamente ese amor. Y yo me temo, con todo respeto, que hay una cantidad muy alta de individuos que por estar viviendo su vida de la manera que consideran vivirla personalmente, individuos que por estar viviendo la vida como se les antoja, ni velan por manifestar amor a Dios, y tampoco velan por manifestar amor al hombre. Y sí, no manifiestan amor hacia el ser humano, que lo ven, que pueden ver su desdicha, que pueden ver su dolor. Imagínense cuándo podrían amar a Dios que no lo ven. Por ello es que también creemos consistentemente que cuando amamos a Dios lo hacemos por la fe, porque le amamos sin haberle visto. Cuando obramos nosotros cualquier obra, no la hacemos por ser vistos, porque creemos en el Dios invisible, pero real. El asunto, mis queridos hermanos y hermanas, es que hoy, al participar en la cena del Señor, nosotros debemos de tener una convicción plena de autoanalizarnos, pues dice también 1 Corintios 11 que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos no habría quien nos juzgue, pero siendo juzgados con el mundo somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Lo que necesitamos es una verdadera forma de expresar el amor que tenemos hacia Dios y una verdadera forma de expresar el amor que tenemos hacia el hombre. No existe un amor a Dios sin amar al ser humano, a nuestro prójimo, pero tampoco existe un amor al prójimo si no amamos a Dios. Entonces hoy, al acercarnos a la cena del Señor que será ministrada en el templo, debemos de pensar cuánto realmente nosotros somos obedientes, amando al Señor nuestro Dios, amando a nuestro prójimo. ¿Qué tanto? ¿Cómo expresamos esa realidad de vida? No justifiquemos por obras, porque comencé señalando que lo que el estudio nos va enseñando en la epístola de Gálatas dice que aún el mismo Pablo, aún el mismo Pedro, siendo judíos, sabían que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Así que por más obras que tú quieras realizar, por más obras que pretendas hacer, tú no vas a ser justificado. Todas las obras que hacemos, todo lo que realizamos, es porque entendemos la salvación que Dios nos ha dado. Pero si encontramos el amor de Dios, su gracia, su benevolencia, su misericordia, si la encontramos,
cuando nosotros le amamos a Él sobre todas las cosas y amamos al prójimo. Y somos capaces de entregarnos a Dios, a su servicio, a su búsqueda, como también servimos, buscamos a los menesterosos, a los necesitados, a nuestro prójimo, para bendecirlo. Así que yo quiero invitarte que tú hagas ese profundo análisis. Que no vayas a ser como esos saduceos y fariseos que fueron a probar al Señor Jesús, que creyeron que iban a demostrar sabiduría e inteligencia cuando lo único que demostraron fue su hipocresía. Te invito que obedezcas, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que ames al prójimo como a ti mismo. Espero que Dios te haya dicho algo y que realmente haya un cambio de actitud en tu vida. Yo sé que es difícil y sé que amar al prójimo a veces es muy, muy fuerte, pero si amamos a Dios, si amamos al Dios Todopoderoso, también debemos amar a nuestro prójimo. Permíteme orar por ti. Padre bendito, qué necesitados estamos de amar verdaderamente, de amarte a ti, oh Dios, y de amar al prójimo, pero de tener expresiones reales, verdaderas en todo lo que nosotros hacemos. Te ruego en el amor de Cristo Jesús que nos ayudes a amarte y amar a los demás, pero de una manera cierta, verdadera, para la gloria de tu nombre. Bendigo a nuestra audiencia, que tu paz, que tu amor y tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Y también te rogamos que nos volvamos a reunir si tú no has venido. Te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Espero que nos sigamos viendo. La próxima semana arrancamos el próximo ciclo. Les invitamos a que estén con nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.